Hola a todos, soy Alicia Astasio, profesora de danza clásica e investigadora independiente. Presentamos la comunicación, improvisación y composición en la enseñanza de la danza clásica, una experiencia a través de la danza educativa creativa. La danza clásica se caracteriza por utilizar una metodología conductista basada en el aprendizaje por imitación-repetición, donde el resultado es más importante desde el inicio. Por tanto, la exploración y los procesos creativos quedan eclipsados por el perfeccionamiento técnico. Aunque existen diferentes escuelas, todas ellas tienen rasgos convergentes, como son la especialización, la relación unidireccional y vertical profesor-alumno, la reproducción de un modelo a imitar y un uso frontal del espacio. En contraposición, la danza educativa creativa defiende la danza como medio para desarrollar capacidades físicas, psicológicas, emocionales, sociales, artísticas. El proceso es más importante que el resultado y se utiliza la exploración libre para el desarrollo de habilidades técnicas, rítmicas y dinámicas. Se hace un uso flexible del espacio, la conciencia espacial se desarrolla a partir del movimiento del propio cuerpo y la socialización es fundamental desde el inicio. El profesor, mediante pautas sencillas, es un guía en el proceso de enseñanza-aprendizaje, incitando al alumno a experimentar e investigar. En el proceso de investigación encontramos autores como Franklin o Muñoz y Chinetti que utilizan la improvisación y composición para mejorar la técnica, la conciencia espacial y la cualidad de los movimientos, además de herramientas para desarrollar la creatividad y lograr aprendizajes significativos. Surge un planteamiento nuevo para abordar la enseñanza de la danza desde una perspectiva holística, utilizando el cuerpo y los procesos creativos, transformando el aprendizaje en una actividad de disfrute. La improvisación y composición pueden ocupar un lugar destacado, donde el proceso es más importante que el resultado, que es donde se producen los aprendizajes significativos. Laban identificó los factores del movimiento ofreciendo combinaciones de exploración del mismo mediante improvisaciones guiadas. Hasselbach utiliza la improvisación para aprender las denominadas danzas fijadas y Mashat defiende la importancia de la improvisación y composición para los procesos creativos. Los objetivos de la presente comunicación son indagar, analizar y evaluar la aplicación de recursos metodológicos y didácticos de la danza educativa creativa que pueden aportar un valor añadido en la enseñanza de la danza clásica, a través de la implementación de la improvisación y la composición como herramientas de aprendizaje para impulsar el pensamiento crítico y el desarrollo de la creatividad en el discente, enriquecer el sentido estético y potenciar el aspecto social en el aula. Doy paso a mi compañera María. Soy María Rodríguez, profesora de danza y doctoranda en la Universidad de Oviedo. Hablando del método, podemos explicar que esta metodología ha sido en la investigación mixta, recopilando datos tanto cuantitativos como cualitativos. La selección de los participantes se ha hecho en base a dos condiciones, una de ellas que fueran mayores de 12 años y la otra que tuvieran experiencia ya en clases previas de una metodología tradicional en danza clásica. Este muestreo se ha realizado en un centro privado de artes escénicas en la Comunidad de Madrid con una formación reglada en música y danza. Este muestreo ha sido de 8 personas, 7 de las cuales ya tenían experiencia también en otras disciplinas dancísticas. En cuanto a los instrumentos, pues se ha acudido a un formulario de autoevaluación, un cuestionario para valorar 3 dimensiones a través de preguntas cerradas y otras que nos den otro tipo de datos. Una de ellas era el desarrollo de las actividades y el ambiente socioemocional durante las clases, la experiencia previa en improvisación y composición y los beneficios de su aplicación en la danza clásica. Por otro lado, se quería también testar un poquito la aplicación de la metodología de la danza educativa creativa en la clase de danza clásico y por otro lado ya fuera de estas preguntas cerradas pues se hicieron cuestiones acerca de los aspectos del taller que más les hubieran hecho disfrutar y aquellos que pudieran añorar. Por otro lado, se ha acudido a un diario de sesiones por parte del docente para observar el desarrollo de las actividades, tener un seguimiento de los alumnos y hacer una autoevaluación también por parte del docente. Esto sirvió para ajustar el proceso al ritmo del grupo y también para reflexionar sobre aquellos contenidos más útiles para los alumnos y reflejar sus impresiones. En último orden, pues destacamos la grabación de las sesiones que, como es bien sabido, es muy útil para una revisión posterior. En cuanto al procedimiento, tras la revisión bibliográfica, se diseñó tanto el taller como los instrumentos. Los objetivos de este taller, de esta propuesta docente, han sido, por un lado, poner en valor la enseñanza de la danza clásica para hacerla accesible y gratificante para cualquier persona, y, por otro lado, diseñar y evaluar en sí un proyecto docente que incorpore la improvisación y composición de movimiento
para ayudar al desarrollo de la creatividad, de una mayor conciencia corporal, un uso consciente de las distintas cualidades de movimiento y recuperar el valor social de la danza dentro del aula. En cuanto a este taller, se ha impartido en un formato intensivo con todas las sesiones secuenciadas, como se presenta, una sensibilización y calentamiento, a continuación la presentación del tema, la exploración de los recursos corporales, una forma o composición creativa para el desarrollo de capacidades de escucha grupal y una mayor interactuación entre los miembros y la reflexión final para compartir impresiones y analizar desde el trabajo desde un punto de vista emocional, cognitivo y corporal. La elección de este tema de curvas y rectas ha sido, por un lado, por ser conceptos sencillos y accesibles, que dan pie a una exploración libre y al análisis también de movimiento, facilitando posteriormente su relación con la técnica de la danza clásica. En cuanto al desarrollo del taller, en primer orden hubo esa aproximación o exploración libre de los conceptos curvo y recto, desde pautas sencillas, donde se observaron las capacidades y potencialidades de cada individuo y también las dificultades que podían surgir. El análisis de la curva y de la recta a partir de la teoría de Laban, aplicada tanto a posiciones como a movimientos básicos del lenguaje clásico, lo cual implica un gran aprendizaje significativo, y se planificaron también estas actividades secuenciales para la creación de dos breves composiciones, una individual y otra grupal. En la individual se hacían referencias de orientación espacial y posiciones de inicio y final pautados previamente, y en la grupal pues se apoyó en un dibujo de trayectorias realizadas sobre un papel para poder ser interpretado con movimientos del lenguaje clásico. En relación a los resultados, aunque se abordará por mi compañera Raquel en la fase de la discusión, pues se han pasado, digamos, como a dos grandes bloques reflejados en estos gráficos. Un primer bloque de respuestas sobre las actividades y el ambiente socioemocional de las sesiones, que procedemos a explicar cada gráfico de lo que trata. En el primer gráfico se cuestionaba la valoración de las actividades de exposición libre, de exploración libre, para comprender mejor la técnica de la danza clásica. En el segundo hace referencia a la valoración del análisis y relación de los movimientos curvos y rectos con la técnica de clásico. En el siguiente se preguntaba a los alumnos en qué medida han disfrutado de la sensibilización y la conciencia corporal, y por último, en esta primera línea, en qué medida se ha disfrutado de la puesta en común final. En la siguiente fila, en el gráfico 5, la valoración del clima socioemocional generado en el aula, que ya se ve que ha sido unánime, y por último, en esta primera figura, pues se muestra la valoración de lo que aporta a la clase una mayor comunicación con la profesora. Hay otro bloque de resultados que englobamos en esta segunda figura acerca de la experiencia previa en improvisación y composición y la valoración del uso de la metodología de la danza educativa creativa en el taller. Específicamente, el grupo 7 nos habla de lo trabajado antes de la improvisación, si se había trabajado previamente la improvisación. En el siguiente, si se había trabajado previamente algo de composición. En el gráfico 9, en qué medida han disfrutado de los ejercicios de improvisación. Y en el siguiente, el último de la primera línea, la valoración de la improvisación en el trabajo de clase. En una última fila, el gráfico 11 hace referencia a la valoración de la introducción de aspectos de la danza educativa creativa para mejorar el aprendizaje y la calidad de la clase de danza clásica. En el gráfico 12, la valoración de la eliminación del espejo para sentir, percibir y tomar conciencia corporal. Y en el último gráfico se habla de la valoración de lo que le aporta a la clase la interacción con los demás alumnos. Doy paso a Raquel para que nos hable de la discusión. Hola a todos, mi nombre es Raquel Pastor, soy profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de Madrid y os voy a explicar la discusión y los resultados de este estudio, que nos llevan a ver que en líneas generales la experiencia ha sido muy satisfactoria respecto concretamente a las actividades de exploración libre para comprender mejor el concepto de curvo y recta en relación a la danza clásica. La mayoría de las respuestas se enmarcan en el rango de la escala más favorable. Fueron valoradas
por un 62,5% de los encuestados como muy útiles. Las actividades que fueron mejor valoradas fueron las de sensibilización corporal, situándose dentro de la escala más favorable con un 87,5% de los discentes y surgieron preguntas y palabras como enraizar al explorar el pie. Los estudiantes interrogaban sobre por qué sentían tensiones y mostraban interés por conocer el funcionamiento de su propio cuerpo. Podemos afirmar que la sensibilización corporal ha permitido a los discentes desarrollar la conciencia corporal y esto confirma los beneficios de su aplicación defendidos por autores como Franklin o Whittle. Las actividades de improvisación y composición se evaluaron a su vez satisfactoriamente, ya que en un 62,5% de los alumnos las valoró como muy positivas y un 37,5% como positivas. Podemos decir que a partir de un material realizado por ellos, realizar actividades que impliquen interacción social, para realizar un proceso creativo, genera un ambiente de trabajo novedoso con respecto a la clase tradicional de la danza clásica, a la vez que permite desarrollar la creatividad, la capacidad expresiva y la conciencia espacial. Respecto a la aplicación de la metodología de la danza educativa creativa en el aula de danza clásica, todas las respuestas se situaron en el rango más favorable, ya que un 75% de los alumnos lo valoraron como muy bueno y un 25% como bueno. Podemos destacar en la fase del calentamiento de las sesiones un uso diferente del espacio respecto a la metodología tradicional de la danza clásica y, eliminando el espejo como el único frente y buscando desde el comienzo la interacción y el contacto con los compañeros y compañeras. Este aspecto fue valorado como muy útil por un 75% de los participantes para el desarrollo de la conciencia corporal. Respecto a potenciar el aspecto social de la danza, las respuestas también resultaron muy favorables, tanto en referencia a la comunicación con la profesora, un 85,5% de los encuestados consideraron que aportaba mucho, como en relación al clima socioemocional logrado, en el cual destaca que el 100% de los alumnos nos dijeron que había sido muy bueno al no sentirse juzgados, al explicarles que lo importante era el proceso y no el resultado. Por último, respecto a aquellas actividades que echaron en falta, que consideraban que se podían mejorar, destaca que nos dijeron que, bueno, les hubiese gustado una mayor presencia de la técnica clásica. Ciertamente consideramos difícil este aspecto debido a la escasa experiencia previa y condición física general del grupo, pero somos conscientes de que este aspecto era uno de los riesgos y a la vez uno de los retos que tiene nuestra propuesta y podemos en un futuro buscar alternativas que pensamos que pueden ser pues, introducir actividades de improvisación y composición de forma transversal a secciones de una clase tradicional de danza clásica o de forma paulatina en clases o sesiones alternas o plantear improvisaciones guiadas y pautadas al final de algunas de las clases. En referencia a las conclusiones, bueno, podemos a la vista de resultados concluir y afirmar que la aplicación de elementos metodológicos de la danza educativa creativa aporta beneficios y un valor añadido a la enseñanza de la danza clásica para adolescentes y adultos, tanto en el ámbito profesional como en el amateur, vislumbrando cómo ambas metodologías podrían complementarse. Esto quiere decir que se abre una nueva vía para la enseñanza y el aprendizaje de la danza creativa. Pudimos ver cómo los estudiantes disfrutaban, sonreían entre ellos, expresaban que habían podido disfrutar, expresándose libremente a través de la danza. Por ello, pese a las limitaciones del presente estudio a causa de la reducida muestra con la que hemos contado, valoramos positivamente como estudio piloto para una futura implementación a través de un diseño optimizado. Finalmente, les mostramos las referencias bibliográficas que han sido utilizadas en este estudio y solamente nos queda agradecerles su atención y animarles, si están interesados en este tema, a consultar más información a través de la página de la Universidad Autónoma de Madrid, donde podrán encontrar información del máster, información permanente del profesorado en educación a través de la web. Muchas gracias por su atención.